Saludos, bienvenidos a Palante Boricua. Yo soy Luis Pavón Roca. Primero que nada, gracias al auspicio de Coca-Cola y a Claro de Puerto Rico. Y hoy me acompaña una figura importantísima de la radio, de la televisión, de la cultura de Puerto Rico, don Pedro Servigón. Gracias, Luis. Quiero empezar diciendo, porque yo no se lo iba a decir antes, pero se lo dije por bocón. Me lo contó él Que cuando llegué. Juan Carlos, cuando me propone este proyecto, que estamos acá discutiendo, cambiar unas cosas, esto y lo otro, me dice, vamos a hacer un long format interview program, y bla, 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 que esto y lo otro. Y yo como que, pero yo no sé lo que exactamente. ¿Tú sabes quién es Pedro Servigón? Sí, pues eso es lo que queremos hacer. Yo dije, qué chévere, me gusta la idea. 20 años lo hice. 20 años. Sí. Y 20 años. Yo había empezado a hacer Dime la Verdad con Belén Martínez Cabello en un canal pequeño y ahí Penedo del Canal 11 era gerente. el esposo de Eduardo, sí, de Marilyn. De Marilyn. Y entonces Penedo nos llevó para allá y estábamos haciéndolo en el 11. Pero yo estaba haciéndolo Tomás Olodejas en Telemundo y el Murphy me dice, mira, yo no quiero que estés en dos canales. Vamos a hacer el programa de entrevista aquí. Se lo plantea a Belén, pero Belén tenía compromiso ya con Penedo, no quiso. Así que yo busqué... ¿Te fuiste solito? ¿Ah? ¿Te fuiste solito o con quién No, fuiste? empecé el programa un año con Elsa Fernández Midalle. Ah, sí. Pero sí. después el canal y la agencia de publicidad que le hacía la publicidad, que era West Indies, le plantearon que habían hecho unas investigaciones y demás, que querían que yo hiciera el programa solo. Así que de los 20 años hubo 19 que lo hice solo. Primer año lo hice con Elsa. ¿Cuál era el setting? Primero se llamaba Fuera de Serie y después se le cambió el nombre Al Grano con Servigón. Al Grano con Servigón. Sí. Pero tú no empezaste ahí en los medios. ¿Cuál fue tu No, yo empecé en los medios en Cuba. En Cuba. ¿Cuándo tú sales de Cuba? Yo salgo de Cuba en febrero del 62. 62. ¿Qué edad tenías? 23 años. Ah, ya eras un mangazón. Sí. O sea que es Ya te dije mi edad, que tengo 84. 84. Sí. Pero estás como coco. Gracias. Qué bueno. ¿Qué haces? ¿Tomar Coca-Cola? Ese es el vicio de toda la vida. Ok. Porque el tomarcano cada vez que me ve me dice, tú sigues tomando tanta Coca-Cola como cuando trabajamos juntos. Ahí Y tienes, le para digo, mantenerlo saludable. Sí. Mira, entonces, o sea, porque estoy pensando que tú viniste en la época de Peter Pan, pero no tienes que ver nada con Peter Pan. No tengo nada que ver. Pero es por ahí, ¿no? Peter Pan es Bueno, 6'1", me 6'2". El hermano mío menor sí salió en ese proceso. ¿Antes que tú? Murió hace poco ahora. ¿Antes que tú o después que tú? Antes que yo. Pero entonces, como no tenía ningún familiar fuera de Cuba, viví en un campamento que tenían, en uno de esos campamentos que hacían para niños de Peter Pan, que se llamaba, creo que Matacumbe o algo así. Y estaba allí 4 o 5 meses antes de yo salir, y mis hermanos, que son los que fundaron la orquesta Broadway en Nueva York. ¿Tus hermanos? Sí, mis hermanos Yo no gemelos. sabía eso. Sí, Eddie. ¿Cuántos hermanos tú tuviste? Tenía 3, murió Kelvin, el pequeño, y ellos 2 son gemelos. ¿Y tú sales a Nueva York o a Puerto Rico? En realidad yo salgo... Por España, ¿no? Sí, yo quería venir directo a Puerto Rico, pero no habían vuelos directos. Y entonces lo que hice fue, como mis hermanos iban a salir poco después, me quedé un mes en Miami, sin buscar trabajo ni nada, para esperarlos a ellos. ¿Y saliste solo? Salí solo, sí. ¿Tus padres se quedaron? Sí, mi papá murió en Cuba en el año 77. O sea, que nunca salió. No, mi papá no. ¿Sabes que a mi papá lo fue a visitar Benny Franchi, Noel y Gilberto Concepción cuando fueron esto fue como al medio año, está nosotros en Avance. Ellos fueron a Cuba, cada uno escribió sus opiniones, ¿no? Y entonces ellos fueron a casa de mi papá. Mi papá vivía allí cerca en La Habana. Vedado. En La Habana, el Vedado. En La Habana, en el Vedado. Y entonces los llevó, mira qué cosa interesante, los llevó Juan Juarbe Juarbe,
¿Sabes quién es? No, no sé quién es. Juan Juarbe fue el primer abanderado de las delegaciones deportivas de Puerto Rico en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en La Habana en 1932. Diablo. Después de eso, él era nacionalista, era secretario de don Pedro Albizu Campos. Y entonces, cuando murió don Pedro Albizu Campos, él se quedó en Cuba. Vino, me han contado, el fray Mario Rodríguez, el padre dominico, me cuenta que él le consiguió la forma de venir a morir aquí, a Isabela, que era su pueblo. Finalmente Juan Juarbe. Pero entonces, sí, de eso yo leí. He leído de eso. Juan Juarbe los llevó en su carrito. De esa manera ellos, era más privada la entrevista, la visita, ¿no? Visita. No tenían que depender de otra transportación. Y entonces le tomaron fotos a mi padre, le hicieron una grabación larguísima a mi padre. Y para mi padre fue una maravilla que tres amigos, tan buenos amigos como eran los tres míos, Benny, Gilberto y Noel, lo visitaran y le contaran de mí y todo eso. Y llegaste a Miami. Tuviste Y un al mes. mes, en cuanto llegaron mis hermanos gemelos a Miami, al día siguiente ya cogí el avión para acá. Pero ellos se fueron para Nueva York. Ellos se fueron para Nueva ¿Y York. por qué tú no te fuiste para Nueva York? No, a mí nunca me ha gustado Nueva York, yo siempre, yo nunca he querido vivir en Estados Unidos. Yo prefiero vivir en un país latino. Y Además yo tenía mucha... ¿Y por qué? ¿Pero qué tú conocías de Puerto Rico? Pues mira, yo de Puerto Rico conocía bastante porque la revista Bohemia de Cuba, previa a la revolución, estoy hablando antes, publicaba muchas cosas de Cuba. Es interesante porque publicaban muchas cosas de dos figuras que eran antagónicas, de don Luis Muñoz Marín y don Pedro Albizu Campos. Porque Miguel Ángel Quevedo, que era el dueño de la Bohemia, de la revista Bohemia, estaba vinculado con los que en esa época llamaban Izquierda Democrática, que eran Muñoz, Rómulo Betancourt en Venezuela, Figueres en Costa Rica. Y entonces ellos, de esa manera, él publicaba las cosas que les interesaba a ellos, pero además publicaba cosas de don Pedro Albizu Campos, porque tenía el respeto. Don Pedro Albizu Campos era una figura que había estado muchas veces en Cuba, etcétera, etcétera. O sea que la Bohemia mantenía informado sobre los dos personajes, antagónicos, pero claro. Interesante. ¿Y llegaste a Puerto Rico y tenías gente que conocías aquí? ¿Te estaban esperando o llegaste? Muy poco. Bueno, conocí a dos o tres amigos cubanos, a Jesús Alvariño y Normita Suárez. En esa época vivía aquí, pero yo ni la vi cuando vine. Una señora muy amable, muy gentil, que hacía un programa de cocina en la televisión de Cuba que se llamaba Ana Dolores Gómez Kemp. Pero más nadie. Entonces yo me quedé en el edificio que todavía existe, que está frente a lo que hoy en día es el Centro de Bellas Artes. Abajo había un Burger King en esta época. Ah, sí, ajá. Ese edificio se mantiene. No se ha caído. Pero no se ha caído. No empujen mucho que se cae. y ahí viví... el corazón de Santurce. Un hospedaje, De hecho, en esa época no había Bellas Artes. No. Bellas Artes mucho después. Ni tampoco enfrente estaba el Expreso. Como no había Expreso tampoco. Estabas en el corazón de Santurce. Había una farmacia que frecuentaba mucho en su época, me cuentan, Silvia Resach. ¿Ah, sí? Con Amaury el compositor, Amaury Veray. Que eran muy amigos. Sí, Amaury, yo hice un recital con él muy bueno, que yo recitaba textos de Eugenio María de Hostos y él tocaba en el piano, que tuvimos que llevar a la TEA, el piano, porque ahí no había piano, la música de el que él llamaba Pepito Quintón. Pepito Quintón era José Ignacio Quintón de Coamo. De Coamo, que también de Coamo era Amaury. De Yauco. De Yauco. Un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo, cierto. Mira, entonces llegaste. Estamos en el año 62, 63. Sí. Estás solito en Puerto Rico. ¿Y cómo entonces? ¿Cuál era tu preparación académica? ¿Tú habías estudiado? ¿Tú no habías estudiado? Yo estudié Ciencias Comerciales en la Universidad de La Habana y Publicidad también. Ok, o sea, que vienes en el mundo...
Y publicidad aquí ya los cubanos estaban haciéndose cargo del asunto. Porque Aquí sí, correcto. ¿Y dónde empiezas a trabajar? Precisamente con una agencia de publicidad cubana que se llamaba Siboney. Ajá. Siboney era muy pequeña, claro. Recuerdo que el contable era Humberto Suárez, el compositor, un gran compositor, esposo de Elizabeth del Río, una gran cantante. Entonces Humberto era el contable, porque esa era la manera de sobrevivir, con otros 3 técnicos, publicistas. Y ellos me contrataron, mira qué interesante, para yo hacer una investigación de campo sobre qué quería la gente en las gomas de los carros. ¿Cómo es? ¿Qué quería la gente? Ellos estaban aspirando, iban a hacerle la publicidad a Goodrich. Ajá. A las gomas Goodrich. Sí, B.F. Goodrich. Y entonces me contratan a mí para que yo vaya a Ponce, a Mayagüez, a Cagua, a Arecibo y aquí en el área para preguntarle a la gente en los carros qué es lo que tú buscas de la goma. ¿Y qué descubriste? Me dices después de la pausa. Una pausa. Sí. Y yo quiero saber, primero quiero saber si te pagaron las gomas, porque ir a Ponce, a Mayagüez, a Humacao, en esa época, público. En carro público. Claro. ¿Y qué averiguaste de las gomas en el 62, 63 en Puerto Rico? Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Me acompaña don Pedro Servigón. Me he tomado el atrevimiento de tutearte porque es que está para bien, mí, muy yo bien. crecí viéndote, así que es como Seguro. de la familia. Me dice que tu primer trabajo fue en Siboney. Sí, o como sea, en la calle. researcher de campo. Así. Y van, pero así por lo menos conocí Ponce, Mayagüez, Arecibo. Y te estaban Cagua, pagando. Porque iba en carro público allí. En carro, ¿cuánto cogí un viaje de San Juan a Ponce en carro público? Como 3 horas, ¿no? Sí, porque era la piquiña. Por eso estaba en la Todavía no curva. estaba el expreso. Correcto. La terrible piquiña. No, y me imagino que el carro pararía por ahí de vez en cuando. Claro. O sea, que tampoco era directo. Llevaba pasajeros. Mira, ¿y qué averiguaste la goma? Que la gente lo que quería era duración. Y entonces ellos inventaron la publicidad de dura la que dura más. De hecho, como yo en Cuba era locutor de televisión también, Ok. entonces ellos me usaron en el anuncio. Tú eras la voz, también, el voiceover. en cámara. En cámara también. Se hizo el anuncio filmado y yo decía, rueda la que dura más y todo eso. Ese fue un trabajo provisional, obviamente, ¿no? ¿Y después? Pues después conseguí trabajo en Huita Radio La Imparcial. Que era parte de un periódico que se llamaba El Imparcial. Correcto. O sea, la competencia del mundo era El Imparcial. Así era. Y era en el Viejo San Juan, abajo, del Tapia para abajo, ahí un poquito. Y entonces era de Antonio Ayuso Valdivieso. La estación de radio. El periódico y la emisora. Ajá. Sí. Y entonces, pues allí yo empecé un programa de por la mañana a las 6, que se llamaba, no recuerdo, Radio Minuto, algo así. Y lo hacíamos Yo Boing, Luis Antonio Cosme y yo. Éramos los 3 que lo hacíamos. Pero esto me suena a comedia. No era comedia. Pero ellos hacían de locutores también. Pero ¿sabes lo que hacían? Que de vez en cuando soltaban un chiste y me dejaban solo en el micrófono, los muy traviesos. Precisamente, y yo no sabía qué hacer. Porque, sí, lo tuyo era más serio. Claro. No tenía la menor idea que los dos eran dos. Y eran noticias. O sea, esta sería la competencia de WKQ. Sí, habían muchos noticieros por la mañana en esa época, sí. Entonces, el acuerdo que yo hice fue también de que, imagínate, en esa época el salario mínimo era $1.15 la hora. Okay. Y a mí me pagaban $46 por hacer 40 horas a la semana, y 40 horas significaba el programa de la mañana, y después yo me iba al cuartel general de la policía que quedaba en la avenida Barbosa, a la oficina de prensa, a coger los partes de prensa y preparar noticias. Un noticiero policiaco que yo hacía a la 1 de la tarde en la emisora. Y eso era porque hubo un accidente en tal lado, mataron a fulano. Todo eso. Y con una maquinilla portátil pequeñita y de ahí, próximo paso. De ahí... ¿Cuándo llegas a la televisión? De ahí, sí, empiezo a hacer una programación en el canal 11,
que estábamos Pérez hablando Perry. hace un rato, sí, una programación que Paquito Cordero la única vez que hizo algo fuera. Y Fuera de entonces, Telemundo. Yo sí, Conchita Urquiza, la esposa de Manolo Urquiza, y yo éramos, Cubanos también. sí, hacíamos los comerciales. Había una novela muy buena, una telenovela que hacía Mona Martí, Mario Pavón, Marta Romero, y un show que hacía Vigoró y creo que era el Gran Combo, algo así, escogieron lo mejor para hacerlo, pero no duró mucho. De ahí yo, cuando ahí Pérez Perry me pide que cambie de emisora y me vaya para KBM Radio, y me fui para KBM O sea, Radio, dejaste el Imparcial y te fuiste a KBM. a KBM Radio. Ya que KBM con más potencia. KBM con más Por potencia. la mañana hacía con Néstor Vara, Paquito Cancel y Toño Díaz Velázquez, Noticias también. noticias. Pero entonces, ¿qué pasa? Que Nicolás Noguera había El comprado... abogado El abogado. Músico. Nicolás, que murió. que murió. Nicolás había Político. comprado una emisora en Caguas que se llamaba WNL, que quedaba en la entrada de Caguas, en la número 1, en la entrada de Caguas, todavía no había expreso, claro. Y entonces nos contrató a mucha gente para trabajar allí. Recuerdo que estaba, yo hacía el primero que hacía noticias era yo por la mañana, a mí me sustituía Ojeda, como a las Luis 12. Francisco. Luis Francisco, Ajá. como a las 12. Machuchal hacía uno de los programas, Mirta Silva hacía otro de La los gorda programas. de oro. Alex W. Maldonado tenía un espacio. Un gran columnista Bueno, del mundo. Sí, contrató gente muy conocida. Oye, pero ir a Cagua era un viaje. Ahí viene la cosa. Cuando él me contrata, me dice, mira, no tienes que ir a Cagua. Lo vamos a hacer desde el Federal Saving, allí en Aquí la en Río parada Piedra. 23. Ah, en la 23. La 23. Porque estoy preparando... Al lado de tu casa. Si todavía estabas viviendo, te era caminando que No, llegaba. ya estaba viviendo en Casa Alvariño en esa época. Ok. No, peor. Estaba viviendo en un hospedaje frente a la Plaza Colón. Viejo San Juan. Sí, porque así me quedaba el periódico, Del Imparcial, la sí. emisora frente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el viajecito era fuerte porque yo tenía que estar a las 5:30 de la mañana allá y había una neblina. En esa época, yo no sé ahora, pero una época, una neblina violenta en la número 1, que yo iba temblando todo. ¿Ya tenías carro o ibas en...? Ya tenía tenías carro. tu carrito, ok. Sí, ya tenía carro. Y entonces yo fui como 3 o 4 veces a la oficina de Nicolás, que estaba en el First Federal mismo Saving, para que íbamos a firmar un contrato. Cada vez que iba me decía, no, todavía no está listo el contrato, ok. Ahí viene la cosa de que Radio 1 me propone irme para Radio 1, que quedaba, donde mismo queda ahora. Sí, ahí en la número 1, pero en San Juan. Sí, vamos a ver. donde Frente a donde estaba Electrónica. el Seguro Social allí. Correcto. Sí, donde estaba la granja de Don Cholito. Había un tasty la freeze. electrónica. La electrónica. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a donde Nicolás y le digo, mira, Nicolás, vengo a renunciar. Y no empezaba. No, ya había empezado, Había empezado. ya lleva un mes, Lo que no había era contrato. lo que no hubiera contrato. Y él me dijo, tú no te puedes ir porque tú tienes un contrato conmigo. Y yo le digo, Nicolás, yo he venido 4 veces a firmar el contrato y nunca he estado, así que no hay contrato. Pues por supuesto me fui. Y empecé en Radio 1. En Radio 1 estuve 4 años y medio dirigiendo noticiero. Dirigiendo noticiero. Al principio era locutor y después empecé a dirigirlo. ¿Esto es para qué año más o menos ya? Porque nos hemos Eso movido fue rápido. del 65 al 70. Ok. 5 años. Bueno, por ejemplo, yo fui a la Convención Demócrata famosa de Chicago en el 68. 68. Enviado por Radio 1. Wow. Era la famosa convención cuando habían matado a Robert Kennedy Correcto. y a Martin Luther King. Entonces, Que fue muy violenta afuera. afuera, Hubo- fue tremendo. Fue tremendo. Bueno, a tal punto que yo me quitaba la credencial de prensa cuando salía del Stockyard. Era donde se celebraba la... ¿Y por qué? Porque habían escogido el sitio ese en las ¿por afueras. qué te quitabas la Porque la prensa la estaban atacando? habían golpeado a muchos periodistas, la policía.
La policía estaba molesta porque se le daba, las cámaras daban la publicidad de los abusos que estaban Claro. cometiendo en los parques, no dejaban que nadie durmiera en los parques, que era lo que la gente quería, no había manera de conseguir un hotel. Dormían los hippies. Y muchas veces los- no había plata para pagar el hotel. Sí, sí. Y entonces la lista de periodistas golpeados era de más de 30, recuerdo, Por la policía. por la policía. Y entonces yo me quitaba la credencial, me iba al barrio bohemio cuando acababa eso, pero me quitaba la credencial porque era un peligro. Vamos a la pausa y regresamos a las andanzas de Pedro Servigón por Chicago. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola con don Pedro Servigón. Chicago 68. ¿Sabes que yo me atreví a entrevistar a Jim McCarthy, que era uno de los candidatos, Claro, de extrema izquierda. en el hotel en que estaba la delegación de Puerto Rico, que es en el hotel que yo estaba, Executive House? La delegación estaba presidida por doña Felisa. Doña Fela, Sí, era doña la, Fela y estaba Víctor Pons, que luego fue juez del Supremo. del Supremo, y habían una serie de delegados, ¿no? Y un día estoy saliendo y veo que Jim McCarthy se mete en el ascensor conmigo. Y yo prendí la computadora y le hice 2 preguntas, pero yo no hablaba inglés. Así que en cuanto él me respondió, se acabó la entrevista. Tú no hablabas inglés, estabas cubriendo la Convención Demócrata. Mira lo que yo hacía. Alex W. Maldonado. Ese sí hablaba inglés. Alex había conseguido en la credencial de él, era privilegiada, tenía acceso a una zona prioritaria. Pero la esposa de él en esa época, que era Penny Maldonado, que trabajaba en el San Juan Star, no tenía la misma credencial de él. Y Penny se sentaba en donde me sentaba yo. Así que yo dependía de Penny para enterarme de lo que estaba pasando. Ok, o sea, usted es tu traductora privada, que era la esposa de Alex. Decía Penny, ¿qué dijo McGovern era el otro candidato. Ajá. John McGovern, ¿qué dijo? Y tú ahí escribiendo. Ah, pues, y cogía el Bueno, teléfono. escribiendo no, porque era para radio. Sí, y cogía el teléfono y llamaba a Radio 1 y hacía mis reportajes desde allí. ¿Cuándo llegas a televisión formalmente? ¿Cómo? ¿Cuándo llegas a televisión? Bueno, Porque yo, de todo esto que me has contado, me estoy enterando. Mi recuerdo tuyo es en televisión. Claro. Este tipo elegante, un dandy ahí Gracias. entrevistando a bueno, todo yo el había mundo. hecho la programación esa del 11 que te comenté, pero en el 63 me llama Publicidad Vadillo para hacer un programa nuevo que iba a empezar. Yo era locutor ya del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, Ujú. que existía en esa época. Entonces me proponen hacer un programa con Raulito Juliá. Ok. Raulito era el animador del programa y yo era coanimador. Raulito Juliá es Raúl Juliá. ¿Raúl? O sea, el que los mortales conocemos como Raúl Juliá. Sí. Ok, pues, ¿estás seguro? Sí, yo decía Raulito porque era muy Está bien. éramos jóvenes los dos. Y entonces él era el animador y yo era coanimador. Y yo hacía los comerciales del banco y él era mi colocutor en los comerciales, intervenía también. La idea era que nos integráramos las dos cosas. El programa fue por Telemundo. Estaba Machuchada actuaba, Ru Fernández, la Panamericana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que trabajaban las India Girls. Las India Girls eran Sarita Medina, Nora Osorio, que después se casó con Paquito Cordero, y Sarita Ayala. El Banco Ponce, el Banco Crédito tenía una junta de directores de personas muy mayores, como imaginarás, de Ponce. Y entonces se horrorizaron Cuando vieron a las India cuando Girls, vieron a las India Girls. Que si ven después a Iri Chacón o a otro después, hubieran se muerto. mueren. Porque ellas vestían muy castamente en esa época. Pero cancelaron el programa. Ah, diablo. Por esa razón. Si no podían asociar, ellos creían que no Sí, se su podía. marca era muy conservadora para... Sí. Pero no era más fácil sacar a las India Girls y poner a, qué sé yo... Bueno, no se Vadillo les- se colgó. Parece que no se les ocurrió. La cuestión es que entonces Raúl se quedó sin trabajo. Y eso le benefició, porque después de eso, el Raulito hizo una temporada en el Ocho Puertas, donde hacía unos monólogos cantados
muy simpáticos y originales. Pero de ahí se fue para Nueva York y empezó a trabajar con Joseph Papp en lo que eran las obras de Shakespeare en el Parque Central. Correcto. Y entonces ahí fue que Raulito Lo descubrieron. Lo descubrieron. Raulito fue una estrella, una pérdida tremenda cuando murió, muy triste. ¿Cuál es la Porque clave? está en pleno éxito. ¿Cuál es la clave de una buena entrevista? Bueno, primero tú eres un maestro. documentarse sobre la persona. Te cuento una anécdota. Luis Enrique, el cantante nicaragüense, Ajá. una vez fue, para la segunda vez que fue a que yo lo entrevistara, dijo, ya él tenía preparado dijo en cámara, ustedes saben lo que yo hice, hay que hacer con Pedro cuando me entrevista. Pues llegar, subirlo en las escaleras esas que tenían los estudios para arriba, virarlo de cabeza para que suelte todos los papeles que tenga en los bolsillos, de manera que no tenga ningún dato escondido para fastidiar. Él es Enrique, sí. Hay que prepararse, no hay duda ninguna. Porque es la manera en que uno puede sacarle información a la persona, ¿no? ¿Cuál es la entrevista que tú recuerdas como que más te impactó? Ay, es que se puede impactar de distintos puntos de vista. Pero yo diría que la entrevista que nunca podré olvidar es la primera que le hice al Macho Camacho. ¿Por qué? Porque... ¿Lo entendiste cuando te habló? Héctor, el Macho, iba a estar también con Lubi Calleja, otro boxeador. Pero Lubi Calleja se enfermó y estaba en el hospital. Se iban a estar los dos juntos en la entrevista. Los dos juntos. Ajá. Entonces me llaman a Telemundo de que no podía Lubi ir. Y yo dije, imagínate, yo de Macho no sé casi nada. Estaba empezando su carrera, ¿no? Más o menos estaba. Y se me ocurrió invitar a la mamá de Macho, que estaba acompañándolo allí, doña María, a que estuviera con él en la entrevista. Claro, para yo poder hacer una hora. Era imposible hacerla con Macho solo. ¿Y qué pasó? Que en cierto momento doña María, que era muy campechana, en medio de la entrevista dice, perdón, que tengo que ir al baño. Ok. ¿Y esto era vivo? En vivo. O sea, pero estaba grabado y se quedó. ¿Se quedó? Sí, se quedó. Macho era un personaje. Yo recuerdo hicimos amistad. Y yo recuerdo una vez que él me llamó desde Las Vegas, que tenía una pelea al día siguiente, y quería mi bendición, o algo así. Telefónica, ¿no? Sí, sí. Yo lo entrevisté como 4 o 5 veces. Era un personaje. Pacho era un súper personaje. ¿Cuál fue la más difícil? Es difícil saberlo. Pero tu recuerdo que tú dijeras... Bueno, por ejemplo, este hombre Porcel. El comediante. El comediante argentino. Ajá. Porcel, él trabajaba en un programa que venía de afuera con unas muchachas y eran las gatitas. Las gatitas de Porcel, correcto. Sí. Y entonces en cierto momento yo no le hice una pregunta que nadie le hubiera hecho. Yo le hice una pregunta que se la habían hecho en la revista Vea. Yo tenía el recorte. En Vea le habían preguntado algo con relación ahora no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero entonces a él le molestó. A pesar de que, como te digo, sí, ya estaba publicado. Ya estaba publicado, o sea que no había ninguna novedad. Bueno, pues sabías si se molestó cuando lo publicaron también. Claro, claro. Y tú no lo sabías. Claro. Y entonces me dijo, usted es un degenerado. Así. En cámara. ¿Y qué tú hiciste? Yo paré la grabación y corté eso, por supuesto. Pero terminaste, pero ¿qué hiciste? Terminé la entrevista después, sí. Y le dijiste a él... Ay, es que era un personaje muy difícil, era muy arrogante, era de las pocas gente que he tenido así. Libertad Lamarque fue muy interesante, la cantante argentina y actriz. Sí. Yo la entrevisté una vez. Yo la entrevisté en el Canal 24. Mira eso. Yo estaba en el Canal 24, eso debe haber sido en el año 86, 87. Ah, sí. Y no había quien entrevistara a doña Libertad, que llegaba y me mandaron a mí. Yo estaba a cargo de la mesa internacional de noticias Hard News. Sí. Y fue una experiencia tremenda, porque es una figura importante en la cultura. Una figura. Y una dama muy elegante, muy proper. Es una de las 2 personas que me ha pedido, no, de las 3, que me han dicho, siéntate del otro lado.
porque ese era su lado bueno. Ah, o sea, se cambiaron de silla. Me cambiaron de silla. Ella, Álvarez Guedes, y el otro fue, ¿quién fue el otro que me cambió de silla? Pero Álvarez Guedes era feo por todos lados. Lucía Méndez, ¿eh? Pero de Libertad yo lo puedo creer, de Lucía, pero Álvarez Guedes era feo por todos lados. Bueno, Háblame de Álvarez Guedes. Yo nunca lo conocí. Crecí con él, pero en disco, ¿no? era muy simpático. ¿Dónde lo conociste por primera vez? Bueno, cuando la entrevisté. Acá en Puerto Rico. Sí, yo no lo conocía, claro. Tú, o sea, no lo conocías, pero... No, él en Cuba lo que hacía era actor de comedia. Pero entonces cuando llega a la Florida lo que hace es hacer estos monólogos y estas grabaciones. ¿Sí era stand-up? Sí, stand-up, eso mismo. Ahora, hoy se llamaría stand-up. Sí, sí. Y entonces en el caso de Libertad, volviendo a la entrevista, Ajá. Libertad... Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la pausa. Ok. Y tendremos libertad de hablar con libertad. Bien. Continuamos en Palante Boricua con la visita de Pedro Servigón, gracias a Coca-Cola, que se está tomando una. Es el primer invitado que consume En cámara. consume en cámara el producto. Tomé un poquito antes de venir. Ah, muy bien. Y aclaró de Puerto Rico, y estábamos hablando de Libertad Lamarque y esa experiencia de... José Antonio Mellado, que era director de la revista Artista y que es promotor. José Antonio me dice, mira Pedro, dice Libertad, que eso de una hora, una entrevista, que ella nunca ha visto eso, que tienes que hacer nada más que 20 minutos, que ella nada más que te da 20 minutos. Y yo dije, primera vez que un invitado me plantea eso, ¿qué voy a hacer? Y se me ocurrió invitar a mi amigo Gilbert Mameri. Ajá. Gilbert era un experto En música. en libertad y en el esos tango, temas, del tango, claro. Correcto. Y entonces Gilbert vino, hicimos la mitad del programa era Sí, sí. Gilbert Y la otra y la mitad... mitad era Libertad. Yo me preparé muy bien para Libertad, como es lógico, y a ella le encantó la entrevista. Estaba fascinada y seguía hablando, y yo pude haber hecho 2 horas con ella. Después que se quejó tanto. Después que se quejó tanto, pero como ya yo había hecho el compromiso, a los 22 o 23 minutos ya tenía a Gilbert que había hecho lo otro, paré esto. Era porque estábamos hablando de la relación de ella, por ejemplo, con Eva Perón. Ella tuvo mucho conflicto y la sacaron de Argentina. ¿Y quiso hablar de eso? Sí, ella no tenía problemas con eso. Gente que me haya limitado en cuanto a temas fue, por ejemplo, Chucha, la brasilera. Chucha, sí. Es la hora, es la hora. Ajá, pero yo me imagino que tú te dejaste limitar todo lo que ella quiso. Bueno, la que la manejaba me dice, mire, Pero hay 2 temas que ella no quiere hablar. ¿De qué no quería hablar? Uno es Pelé. Ok, bueno, pues. Ella no quiere hablar de su relación con Pelé. Y lo otro es de los desnudos. Los desnudos significaba que ella había hecho una película pornográfica, ¿no? Y las fotos habían salido en internet y todo eso. Es que el problema, para los que no sepan, Xuxa se convirtió en un ícono de los niños. Su mercado donde ella pega, que sigue al día de hoy. Mi nieta, que tiene 18 meses, yo le pongo el disco en LP de Xuxa, ¿Sí? Y se queda fascinada, porque tú ves el poder de la música. Sí. 30, 40 años, no más, 50 años más tarde. Xuxa fue en los 80, yo creo, ¿no? Sí, O antes. sí, los 80, sí. Y estaba con las muchachas que trabajaban con ella, ¿no? Claro, y entonces obviamente la imagen de niño de niño con lo de pornografía, no pues, y era una muchacha bella, ¿no? Era conflictivo. Pero curiosamente yo de Pelé no le toqué el tema porque yo sabía que ella había quedado mal en eso. Pero en el caso de lo otro, nos pusimos a hablar de la piscina donde ella estaba en el hotel, en el condado y todo eso. Y entonces ella habló de que había estado usando en la piscina un hilito. Las brasileras. Bueno, de ahí que se inventaron la tanga. Sí. De ahí viene, de Brasil. Y ahí, entonces ella no tenía ningún problema con eso. O sea, ella podía claro, hablar no era hablar de la película. Claro. Pero fue muy amable. Y además noté, hay una cosa muy interesante, que es que yo conocí a Jorge Amado, el gran escritor brasilero. Cené una noche con él en casa del sacerdote Guadi Rodríguez en el Viejo San Juan. Y los brasileros dominan muy bien el español, no tienen problema.
pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender el idioma portugués. Así que en ese caso, ella se manifestó de lo mejor, fue muy simpática todo el tiempo, y no hubo ningún problema. ¿Qué estás haciendo en estos días? Estoy retirado. Eso no significa, eso no contesta la pregunta. Bueno, como podrás ver, por ejemplo, Aparte de venir a hacer entrevistas conmigo. claro, ocupo mi ¿Cómo tiempo te en las entretienes? cosas que me gustan. ¿Qué Ya te no, yo viajé mucho, pero actualmente no estoy viajando, porque por razones de salud no quiero viajar. Pero viajé mucho, estuve a 74 países, imagínate. ¿Cuál es tu país favorito? ¿Ah? ¿Cuál es tu país favorito? Bueno, eso depende de qué, ¿no? Bueno, no, te términos Si, generales. si alguien me pregunta cuál es el país que tú quisieras hacer un viaje y no tienes que ir a ningún otro, yo diría que Egipto. Egipto. Sí, ¿Y Egipto. por qué? Porque... Está lleno de camellos y de arena. no, no solamente no las pirámides y la esfinge, solamente las tumbas y todo eso. La civilización egipcia es una cosa impresionante. Impresionante. ¿Qué país? Ok, de los 74 países que ha ido, sería Egipto el que más te gustó. No es que me haya gustado, digo yo que es interesante. Ok. De los que no has ido, ¿cuál todavía está ahí que tú dices? Bueno, tenía un viaje yo programado hace 2 años, pero lo cancelé. Bueno, con el COVID, imagino que eso se fastidió. Claro. ¿Para dónde? Ese era en ese iba a Marruecos, a la isla de Malta y ¿dónde era el otro sitio? A Montenegro, que es uno de los 7 países en que se dividió Yugoslavia. Yugoslavia, correcto. Sí, yo he ido a 3 Pero eso es nada como más. que una mezcla extraña, porque Marruecos está por acá abajo. Sí, no, porque yo llegaba a Oporto, a Portugal. Ujú. Yo había estado en Lisboa, pero no en Oporto. Y entonces de Oporto viajaba En barco, me a imagino, Marruecos. Pasaba por Valencia y cogía allí el avión para Marruecos. De Marruecos brincaba a la isla de Malta, de la isla de Malta a Montenegro. O sea, era... no, y también las Baleares. ¿Aprendiste inglés finalmente? ¿Ah? ¿Aprendiste inglés o todavía? No. ¿Y cómo te bandeas en esos países extraños? Pues hago lo que puedo. A menudo voy, mi hija, por ejemplo, viaja por mis 2 hijos mayores y los 2 dominan muy bien el inglés. Ella vive en Miami, psicóloga. Ella es psicóloga en Miami. Sí, y él se dedica a la cosa turística y también domina muy bien el ¿Y inglés. dónde vive? Aquí conmigo. Él está aquí conmigo. Sí, sí. Y el tercero, que es el menor, ese está estudiando en Ohio. Allá hace frío. Ingeniería. ¿Qué país es el que más? Ciudad. Ok, ¿qué ciudad es la que más has ido? París. París. París es única. La historia en París, todo en París. Y después de París, claro, Venecia es un sitio muy especial porque no existe en otro sitio del mundo lo que allí. Pero además de eso, por ejemplo, estaba hablando con un amigo el otro día de que estuvo en Praga. Praga es una ciudad espectacular. Me han dicho, yo no lo he visto. Muy bella, una ciudad Cuando espectacular. tú viajas, ¿qué buscas? O sea, ¿cuál es tu...? Bueno, por lo general esto son muchas cosas, pero por ejemplo, en París yo visité los 3 principales cementerios. ¿Te gustan los muertos o los cementerios? Las tumbas las tumbas famosas. En el caso específico de París, primero estuve en el cementerio de Montmartre, donde está enterrado el gran director de cine francés, François Truffaut, que era uno de mis directores favoritos. De hecho, en Italia yo tuve que desviarme de Venecia para acá, para abajo. Estuve en Rimini, que es la ciudad en la costa adriática, donde nació Federico Fellini. ¿Y se murió? ¿Y está allí, encerrado? En el cementerio de Rimini, en la entrada, ¿no? Tienen una tumba especial en la entrada, que está Federico Fellini, está Giulietta Massina, la esposa, que era una gran actriz, y está el bebé de ambos que murió acabado de nacer. Es una tumba muy bonita, muy original, muy originalísima,
pero Cuando viajas siempre buscas los muertos. es una de las cosas que busco. Sí. Es una de las cosas. Por supuesto, hay muchas cosas en París hay muchas cosas interesantes. No, pero que me llama la atención porque en muchas ciudades, por ejemplo en Buenos Aires, hay que ir a ver a a Gardel. Gardel. He ido 2 veces a la tumba de Gardel. Y en el otro cementerio, en la Recoleta, está Eva Perón. Eva Perón. Juan Domingo Perón está en el mismo, la Chacarita. La Chacarita. Que es el está mismo Gardel. donde está, y donde está Firpo, el famoso boxeador, que fue campeón mundial de peso completo. Sí, hay ciertas, por ejemplo, en París, el cementerio de Montparnasse, que es el que queda al lado de la torre de Montparnasse, abajo, allí está enterrado uno de mis escritores favoritos, mi escritor favorito, que es Julio Cortázar. Argentino, pero que vivió argentino Julio Cortázar, pero que vivió en Europa, particularmente en Francia. Sí, porque autor de La Rayuela. incluso él nació en Bélgica. Él no sabía nació, eso. sí, Yo él no nació en sabía Bélgica. Pero de familia argentina, claro está. Y cuando murió, pues lo enterraron allí. ¿Sabes qué? Es interesante que Julio Cortázar murió de SIDA. Y en aquel momento no se sabía, porque era una enfermedad nueva, que no había manera de saber, y le habían hecho una transfusión, y lo cogió con una transfusión. Wow. ¿Cuál ¿Cuál es tu escritor favorito? ¿Mi? Escritor favorito. Bueno, depende de dónde. Si me dices de Puerto Rico, de los que están vivos, me gusta mucho Luis Rafael, por ejemplo. Y soy muy amigo de Huico Sánchez, lo vi el otro día, está en excelente condición. Sí. ¿Y de Latinoamérica? Bueno, por supuesto, García Márquez es indispensable. ¿Cuál de sus obras? Bueno, 100 años es 100 años. Yo tengo todas las obras de él, pero 100 años es 100 años. Pero además también Borges me gusta mucho. ¿De verdad? Sí, Borges es un gran escritor. Estuve en la tumba de él ¿dónde es? En Zurich. La tumba de él en Zurich. ¿Sabes qué es muy interesante? Porque en ese cementerio pusieron una tumba al lado de la de él, de una mujer que era prostituta. Pero fue una persona que fue célebre por X razones. Y la esposa de la viuda, María Kodama, la viuda de Borges, se molestó tremendamente de que le pusieran de vecina a Borges y protestó y formó, pero no podía hacer nada. Bueno, ya. No podía hacer nada. La tumba de Borges es muy interesante, es una tumba muy enigmática, de acuerdo con los criterios que él dejó para ser enterrado allí. Ah, él diseñó su propia tumba. Sí, él diseñó lo que quería. Por eso es que murió, por eso es que lo enterraron allá en Suiza y no en Buenos Aires, porque él debió haber, él era más europeo que argentino, era controvertible sus visiones. Punto, sí, pero él vivió la mayor parte de su tiempo, vivió mucho más en Buenos Aires que en otros sitios, distinto a Cortázar. Pero peleado con Buenos Aires, peleado con Argentina. Cierta manera. Era una relación un poco... Cierta manera, pero él estaba ciego, ya había muchas circunstancias difíciles para él. Y de eso, aparte de eso, de los cubanos, me gusta mucho Carpentier, por supuesto. ¿Has regresado a Cuba? ¿Cómo? ¿Has vuelto a Cuba? Sí, fui en el 2009. O sea, a ver una prima que ya murió, que vivía en mi pueblo, y en el 2018 volví. Y fui a Oriente, que no había estado nunca. ¿Y esa experiencia de regresar, saliste en el 63? No, 62. 62, o sea, 30, no, más, casi 40 años después. Correcto, no, más todavía, más. Esa experiencia. En ese último viaje, pasé una semana en la zona oriental, que yo no la conocía. Estuve en el cementerio de Santiago de Cuba, Santa Ifigenia, que es impresionante. Ahí está la tumba de Martí y de muchos otros. Está la tumba de Compay Segundo, por ejemplo, de Ñico Saquito, el famoso músico, etcétera, y de otras figuras, Carlos Manuel de Céspedes, que fue el que inició la guerra a los 10 años. Correcto. Es un cementerio. Pero lo más interesante, yo creo que fue 2 cosas, que fui a Baracoa. Yo no conocía Baracoa,
Baracoa es la ciudad que está más al este de Cuba, ya casi llegando a la costa frente a Haití. Esto es una ciudad espectacular, digo, un pueblo espectacular que ha tenido sus problemas con los huracanes, como es lógico, tiene un malecón. Y también allí fui a la tumba a la tumba no, a donde murió Martí. Es Dos Ríos. Muy interesante porque yo había contratado a una persona que era el guía turístico que nos llevaba a los tres, a mis hijos y a mí, a mis hijos mayores. Y entonces cuando le digo que quería ir a Dos Ríos, él no sabía. Él creía que era un pueblo que había por no sé dónde. O sea, que él no conocía la historia de Martí. No conocía. Porque hay hasta canciones sobre el tema. Así es, no conocía. Y es interesante porque entonces viene y después me dice, mira, te tengo que cobrar más porque es más lejos de lo que yo creía. Busqué en el mapa dónde era. No, consultó a otros guías. Por eso. Pero ¿y esa experiencia de tú regresar a tu patria, cómo tuviste situaciones complicadas? No, ninguna. Estuve en mi pueblo. Pero tú no eras de Habana. No, yo soy de Güines. Güines es un pueblo al sur de la provincia de La Habana. A 50 kilómetros al sur de La Habana. Al sur de La Habana. Al sur, sí, llegando como en dirección a la isla de la Juventud. De la Juventud. Sí, más o menos. Es un pueblo, y de hecho, todavía tengo amigos allí, claro está. Y estuve en el sitio donde estaba la casa donde yo nací. Ah, sí, pues tuviste esa oportunidad. Sí, sí. ¿Y quién la ocupaba? No, ya no es casa, ahora es un negocio, es una pizzería. ¿Estaba buena la pizza? No la probé. Ah, carajo, vamos a ver qué volver. Gracias, Pedro Servigón, por haber venido acá. Bueno, caramba, Luis, gracias por la invitación. Un privilegio que se repita. Gracias.